Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en un experimento. Voy a esperar que llegue alguien para ver si me resulta el experimento. Quiero ver si esto se ve al otro lado, a ver. Sí, yo creo que va a resultar. Tucu, 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 tu. Muy bien. Creo que va a resultar. Pipiripipi. Estupendo. Ya. Voy a buscar una cosita que se me quedó en el tiro, chiquilla. Canela. 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 Perdona. Pensé que te había dejado encerrar, pero te llamé. Pero no quiero nada. Perdona. Ya. A ver, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Ponemos. A ver. Por ejemplo, si yo pongo así. ¡Sí! ¡Resulta! ¡Woohoo! ¡Qué estupendo esto del espejo! Maravilloso, wonderful. Maravilloso, wonderful. Ya. Bombón. Bombón. Toma canela. Canela. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Oye, está como raro esto, ¿no te pega? Como que hace unas cosas raras. ¿No? ¿No está pegado? No sé, ya. Ya, miren, inventé, o sea, se me ocurrió esta idea porque en lo que vamos a hablar hoy día hay muchos nombres raros. Entonces, como ustedes saben que a mí a veces me cuesta, como que me cuesta escribir, ¿cierto? Entonces, escribir aquí, en los comentarios, digo. Hoy no me sale la gente que se conecta. Está como raro hoy día esto. Bueno, no importa. Sí. Supongo que están ahí. No me sale comentario tampoco. Ahí sale uno. Lola, hola. Bien, 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 aquí estamos. Esperando los días libres. Ya. Qué raro. Está como raro, pero ya, me voy a desatrapar. Bueno, miren, entonces, si yo le pongo así, ¿lo ven bien? ¿Alguien me puede decir? ¿Lo ven bien? Alguien dígame, por favor. ¿Hay alguien ahí? No sé, no estoy viendo nada, ni comentarios ni nada. Pero sí que hay alguien. Díganme si lo ven bien escrito o si lo ven al revés. Acá hay un espejo. Acá hay un espejo. Entonces. Ah, ¿se ve al revés o se ve bien? Hola, Natsira. Oye, pero, viste que llegan y no me dicen si se conectan. Ya, bueno, no importa. ¿Lo leen bien o lo ven al revés? Eso es lo que no sé. Díganme, ¿lo ven bien? Porque yo lo veo al revés, ¿me entienden? Pero díganme si ustedes lo leen derecho, por fin.
Porque si no, no me pongo al espejo. Lo que pasa es que aquí hay un espejo. Entonces por eso lo estoy poniendo ahí. Para que lo muestre así, po. Dígame, por favor. Hola, hola. Ah, no, po. Entonces no, po. No, pues yo pensé que tenía que ponerlo al revés. Entonces no. ¿Y si lo pongo así? No, tampoco. Ah, no, entonces no sirve. Ya. Entonces lo que tengo que hacer es escribirlo yo al revés. ¿Podré? Sí, voy a poner. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Lo lograremos. Ya, me voy a quedar aquí igual, no me voy a cambiar al otro. Me voy a quedar en este plano. Ya, a ver, y si yo lo escribo así, es que hoy día los nombres son importantes, chiquillas. Entonces quiero que... Son hartos. No, pero no importa, vamos a tratar de poner los imprescindibles, ¿ya? Ya, y si yo le... ¡Oh! Este trípode es como medio así, como... ¡Ah! Ya. Y si yo le pongo así... Perdonen, me va a quedar feo, pero no importa. Si yo le pongo así... ¿Cómo lo ven ahí? Díganme, por favor. Confirmen. Así yo creo que se ve bien, ¿o no? Bien. Ya, entonces yo lo tengo que escribir al revés. Lo lograremos. Es que hoy día, en el tema de hoy, los nombres son importantes, chiquillas. Porque... Ah, ya. Muchas gracias, Sole. Hola, Vero. Perfecto. Ya. Ahora sí. Porque los nombres son importantes. Como esto es clases de historia, pues chiquillas, estamos como en clases de historia. Es importante que tengan los nombres porque así pueden hacer un seguimiento, ¿me entienden? De los temas, ya. Que perfecto, gracias por su confirmación. Ya, entonces, con esto, yo pensé que si iba a poder ver, como tenía un espejo atrás, pensé que el espejo le iba a dar vuelta, pero no. Ya, estamos bien. Yo lo escribo al revés, no tengo ningún problema. Prefiero eso a tener que escribirlo ahí en los comentarios. Ya. Bienvenidas. Lista con lapicero y bloc de notas. Ah, muy bien. Muy matea. Bueno, bienvenida a este segundo live del tema de la Al-Ándalus. La semana pasada tuvimos un primer live de línea de tiempo. Hola, Alfredo. Ah, yo sé que este tema te interesa y tú sabes de este tema. Así que cualquier aporte, por favor. Bienvenido. El Alfredo es un investigador de luz, por ejemplo, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Investigador e intérprete. Así que es muy bueno su aporte. Hoy día entonces tenemos este segundo live de la Al-Ándalus. Hoy día vamos a hablar de la música, muy en general lo digo, pero vamos a hablar de cosas más específicas. Vamos a hablar de la música y de la poesía. A través de personas, a través de hechos concretos, que son libros, tratados, publicados sobre música, y a través de personajes históricos, ¿sí? Ya, en general, así haciendo como un temario. ¿De quiénes vamos a hablar? Vamos a hablar de músicos e investigadores musicales y sabios del Al-Ándalus, sabios de este momento, que en ese tiempo, ustedes saben, no se dedicaban solo a una cosa, no eran solamente músicos o investigadores de música, muchos eran Siria, por ejemplo, que lo vamos a nombrar, lo vamos a conocer después. Eran médicos, hacía gastronomía, no era médico, mentira. Era matemático, investigaba sobre gastronomía, astronomía y además investigaba sobre música. Esto pasa mucho. Eso habla de que la música, en rigor, en este tiempo, es considerada una ciencia, se asocia con una ciencia, con un saber, con un conocimiento. Entonces, hay algunos tratados que son exclusivamente de música, pero hay otros que son no sé, geometría, astronomía, matemática y música, por ejemplo. Y hay un capítulo para cada una de esas cosas, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando de algo
intenso, complejo, profundo. Y por eso hay tanta información y por eso los nombres son medio raros. Entonces yo les digo, Ibn Saidun. Es como, ¿qué? Entonces por eso quería como fortalecer la estrategia para poder escribirles algunos nombres, no todos, por supuesto, porque si no, no me voy... Aparte hay algunos que como algunos emires de este tiempo, de Córdoba, los emires de Córdoba tenían un nombre así gigante. Abu, su nombre, Ibn, es decir, hijo de... No, mucha información. No lo vamos a escribir entero, vamos a decir como lo básico. Mira lo que encontré. Encontré mis lentes. Muy bien. Ya, hoy día tengo muchos apuntes y muchos torpedos, ¿ya? Porque es una información bien específica y bien histórica. ¿De qué vamos a partir hablando? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de esta línea de tiempo, ¿no? De que había, o sea, que en la que fuimos configurando. Sí, para que veas tú, mucho para un nombre. Una línea de tiempo que fuimos configurando las etapas y los poderíos, ¿cierto? Y la organización política que hubo en Al-Ándalus durante el tiempo que duró, ¿cierto? Hablamos del Emirato de Córdoba, del Califato de Córdoba, de los reinos Taifa, etc. De ahí en adelante. Hoy, para hablar de esto, para hablar de la música y la literatura, precisamente nos vamos a concentrar por ahí, como en el Califato de Córdoba y su esplendor, su caída y algunos reinos Taifa, porque el legado musical continuó con los reinos Taifa, ya vamos a hablar, pero el apogeo, como que el año de mayor el siglo más bien, de mayor productividad es como el siglo 1000, que es el año 900 más o menos, pero también pasa en el año 1000 hasta como el 1100, 1200, en el 1200 ya empieza a haber una segunda etapa que son los recopiladores, es decir, que son los estudiosos de esta etapa anterior, como del siglo VIII, noveno, décimo. ¿Sí? Entonces, insisto, históricamente nos vamos a situar Califato de Córdoba, final del Califato de Córdoba y reinos taifas. Esa va a ser la manera de situarnos. Vamos a partir por precisamente el Califato de Córdoba. Sucede que en el Califato de Córdoba había claramente una intención había una efervescencia y un interés por generar conocimiento y propagarlo. O sea, se creía firmemente que una cultura, para que se estableciera, para que se asentara en un lugar, necesitaba la producción de conocimiento, de todo tipo y de todos los ámbitos. En ese sentido y en ese propósito se inserta todas las fichas que se le pusieron y todo el interés en el desarrollo de la música. Ese es un argumento. El otro argumento es que, el que les decía antes, la música era considerada uno de estos conocimientos. Fíjense que eso después como que empieza a cambiar. Eso empieza a cambiar. La música deja de tener como una connotación elevada de ciencia o de un conocimiento ahí muy científico y que necesita un estudio profundo. Empieza a tener una connotación que se va haciendo más superficial. Se considera algo como que no tiene tanto detalle, salvo la música refinada, que continúa, ¿cierto? Pero la ejecución de la música empieza a tener un lado un poco más intuitivo, porque la música también pasa a lo popular. O sea, la música parte en lo étnico, ¿cierto? Rituales, pueblos étnicos. Después pasa a lo refinado a través de las cortes y todo lo que estamos hablando ahora, y después vuelve a la calle de otra manera. Cuando pasa eso, empieza a perder este valor. Pero en este momento lo tiene. Entonces por eso hay un interés tan grande por estudiarlo, por generar conocimiento, por entenderla, por definirla, por describirla, por innovar también, etc. Y la última razón del interés de este momento y de la presencia y la importancia de la música era que la música estaba ligada, si bien era profana, no estaba absolutamente ligada a la religión, fíjense. O sea, el Islam siempre ha tenido manifestaciones musicales, lo sabemos, ¿cierto? Pero
en este caso, este desarrollo de la música es, entre comillas, profano, no está vinculado con la religión, no como lo que pasaba con la España cristiana, ¿cierto? En la España cristiana la música está completamente vinculada a la religión. En este caso no, pero sí empieza a surgir un movimiento de gente que le reconoce a la música propiedades místicas, propiedades terapéuticas, propiedades de sanación. Entonces eso hace que cobre mucho interés, como casi a la par de la medicina. Se considera que la música puede generar tantos efectos como la medicina en el bienestar de las personas, digamos. Entonces, estas tres razones hacen que la música sea muy importante, estudiada, validada, reconocida, y que haya muchos mecenas, muy importante los mecenas, vamos a hablar de uno después, que haya muchos mecenas que propicien el estudio de la música, el desarrollo de la música y la generación de conocimiento, porque son cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa que les guste, ya, toca. Y otra cosa es que tener músicos que se dedican al estudio de la música y que viven de eso, digamos, viven de la investigación y que son auspiciados, digamos, en palabras que entendemos hoy, que son auspiciados por estas cortes para que desarrollen su investigación, cosa que ya no pasa, lamentablemente. O sea, yo hablaba una vez, tuve una conversación con un músico egipcio y yo, un poco de una manera bien arrogante, debo decir, y patúa también, empecé a tener una conversación respecto a por qué esta investigación no se produce, con por qué se detuvo, digamos, por qué ya no hay tampoco tanta recopilación de material antiguo. Claro, hacían musicoterapia, sí, exacto. Entonces, conversaba con este músico, que es un músico que estudió en el Conservatorio de Siria, vive en Egipto, es egipcio, pero estudió en el Conservatorio de Siria. O sea, tiene una tradición refinada, clásica, vinculada a esto, chiquillos. Cuando hablemos de clásico, vamos a hablar de esto, de las cortes, y específicamente de Al-Ándalus, de Córdoba y de los reinos taifas, ¿sí? No vamos a hablar de Kulthum. Esa es otra manera de referirse a lo clásico, que lo podemos hablar en otro momento. Pero hoy, clásico va a ser esto. Bueno, este músico me decía, mira, te voy a contar lo que pasa con mi vida en este momento. Este músico formado en el Conservatorio de Siria. Él me decía, en este momento yo empiezo a trabajar alrededor de las 7 de la tarde, a tocar en un hotel 5 estrellas, por ejemplo, y termino alrededor de las 3 de la mañana, o 4. Y desde las 7 de la tarde hasta las 4 de la mañana voy de un lugar a otro tocando. Muchas veces lo que tengo que tocar me lo imponen. Llego a mi casa a 4 o 5 y tengo que dormir para vivir algunas horas despierto y estar con mi familia, y volver a toda la misma rutina desde las 7 de la tarde otra vez. ¿A qué hora voy a hacer eso? ¿Me entienden? ¿Me entienden a lo que me refiero? Y Alfredo dice, hay una escena de la película El Médico, ambientada en esa época donde se practica la medicina. Había hospitales en Bagdad y en Europa vivían en oscurantismo. Qué interesante. Buen dato bibliográfico. Canela molestando, por supuesto. Ya. Entonces, volviendo a lo que les contaba del músico egipcio. Tiene que ver, los músicos hoy no tienen... si en la película se habla cómo se trataban a los enfermos con la música. Mira, sí, yo también tengo un ejemplo más adelante que les voy a contar ahí, un caso especial, un caso específico de un emir. Volviendo a la actualidad y este ejemplo de este egipcio, es muy difícil en este momento, nadie apoya, no hay apoyo, no hay subvenciones, no hay apoyo del Estado, no hay organizaciones públicas ni culturales que propicien la investigación. Entonces, de alguna manera, esta investigación se detuvo. ¿Quiénes lo hacen? Los occidentales. Hoy la producción de conocimiento respecto específicamente al Andaluz, más específicamente a la música del Andaluz, está desarrollada por gente de España, mucha gente de España, que están subvencionados, apoyados por universidades y otros centros de ese tipo. Qué bueno que eso pase y qué bueno que pueda seguir sucediendo, pero en su contexto no hay tanto desarrollo. En Marruecos un poco más. En Marruecos hay un estilo de música que se llama andalusí, que es
en el fondo la herencia de cuando se acabó el imperio del Al-Ándalus y llegaron los reyes católicos en 1492 y todos salieron de ahí. Sí, por eso estoy diciendo, en Marruecos hay, sí, pero en Marruecos tiene que ver más. De hecho, yo estuve en un centro de documentación. En Marruecos no es tan teórico. Esto me explicaron mucho en ese centro, que todavía no llega a ser tan teórico y académico, porque tampoco hay tantos recursos para eso. Quienes hacen investigación en Marruecos es gente que se formó en Europa. Lo que hay en Marruecos, estoy pensando en personas que nunca salieron de ahí y que no son académicas. Gente que se dedica a la música, que incluso algunos fueron autodidactas. Lo que han hecho es un acto de recopilación. Un centro de documentación de orden, por fecha. Y yo estuve ahí y fue hermoso. O sea, de verdad pude ver cosas que no me imaginé. No me imaginé que podía existir. Y en Tetuán, en Casablanca, precisamente iba a hablar de eso. Hay centros que están basados con el apoyo de ONGs de Europa. Lo que quiero decir, estoy hablando de los recursos. No estoy hablando de si se hace o no se hace. Estoy hablando de dónde vienen los recursos y por qué es posible hacerlo. Hay mucha gente en Marruecos que lo querría hacer, pero insisto, el modo de vida de los músicos en este momento en lugares del norte de África no permiten este desarrollo porque hay que ganarse la vida. Y la investigación que es posible se hace desde occidentales o, en su contexto, de personas apoyadas por ONG o que se han formado en Europa. Con esto estoy haciendo un llamado a los gobiernos del norte de África a hacerse cargo. Fíjense que en el lugar que quizás que también es bien hermético, entonces puede que no conozcamos mucho ahí cómo funcionan las cosas desde las políticas públicas, ¿cierto? Pero fíjense que en el lugar que ha habido investigación propiciada por el Estado, propiciada por el gobierno en estos últimos tiempos, es Irak. Porque saben que Bagdad fue un centro muy importante. De hecho, Bagdad es una de las escuelas clásicas de todo esto, que influenciaron al Andalus. Al Andalus toma esta tradición de Bagdad y de otras escuelas clásicas musicales. Y fíjense que en Irak sí ha sucedido esto con apoyo, en momentos interrumpidos, obviamente, por la inestabilidad política, lo sabemos. Y todo eso que les cuento es de primera fuente, ¿eh? Es basada en mis viajes, en ahí sentarme de frente con las personas en estos centros. No tanta gente como me gustaría poder entrevistar, pero unas cuantas que me permiten establecer esto que les digo. Sí, eso para situarlo desde hoy, porque a mí siempre me pasa que hablamos de estas cosas tan en el pasado, pero en el fondo cada vez que podemos acceder a conocimiento, a información y tenemos más fuentes, es gracias a quienes siguen con este interés y siguen investigando y generando conocimiento. Y entonces me parece que eso no tiene que detenerse. No tiene que detenerse. Mirar al pasado tiene que ser una constante de la memoria para poder seguir adelante, me parece a mí. Entonces, me parece muy importante estar ahí al tanto con la producción de conocimiento respecto a este tema, qué está pasando, etcétera. Obviamente Siria fue un lugar que también generó mucho conocimiento, pero por lo mismo, por la inestabilidad política, eso se detuvo drásticamente. El conservatorio de Siria estuvo prácticamente en ruinas y en realidad el trabajo ahí hoy es de reconstruir ese lugar y de reconstruir el espíritu para que se quiera volver a hablar, investigar y generar conocimiento sobre la música. Bueno, hoy vamos a hablar, yendo al pasado ya, de mucha gente. Vamos a hablar como decíamos, vamos a hablar de músicos que generaron conocimiento, intérpretes y generadores de conocimiento, algunos muy científicos, algunos muy ligados a lo terapéutico, con lo que comentaba Alfredo, algunos defensores de lo terapéutico, algunos contrarios a lo terapéutico. Por supuesto, siempre hay distintos bandos y tendencias. Vamos a hablar también de algún par de mecenas, de un mecenas que apoyó esto. Vamos a conocer la historia de uno que hacía unas fiestas muy importantes y muy entretenidas. En España hay gente que desvirtúa también. Ah, claro, me imagino, tienes razón, Caro. Y también gente hermosa que están transformando y transfiriendo conocimientos. Sí, como siempre, creo yo, ¿cierto? Sí. Lo importante es que siga sucediendo y que todos se pongan de acuerdo para que esto funcione, para que se pueda hacer finalmente. De eso se trata. Entonces, vamos a hablar de estos músicos, investigadores, vamos a hablar de mecenas, vamos a hablar de
de unas mujeres de las que ya hablamos. A ver, vamos a hacer un concurso. Trivia. Varios saben aquí, podrían contestar muy rápidamente. ¿De qué grupo de mujeres artistas creen ustedes que vamos a hablar también? Vinculado al tema de hoy. Mujeres de las que ya hablamos en otro live. Está sonando el cronómetro. Concurso, no hay premio. Una felicitación de mi parte. O un orgullo de mi parte. Ese es el premio. Ya, pues, tírense algo. A ver, ¿de quién creen que vamos a hablar? ¿De las Awelin? No, porque las Awelin son posteriores. Tibio. Las Awelin son posteriores y son egipcias. Estamos al Andalus todavía. Poetisa claro, también vamos a hablar de la poetisa de Al-Ándalus, también, sí. Eso es como un comodín de la cara, porque sí. Pero yo estoy hablando específicamente de unas que eran esclavas y cantoras. Y danzarinas. Si saben. Las dos que hablaron recién saben. Ah, muy bien, las cainas. Efectivamente. O quillán en su plural. Sí, la quillán en su plural. Entonces, no me voy a detener a configurar o a describirla y hablar tanto de ellas porque hay un live completo en que hablamos de ellas. ¿Sí? Lo importante es que hoy las vamos a nombrar porque son protagonistas de toda esta historia. Y protagonistas. No que aparecieron por ahí, no. Eran muy importantes. Por ejemplo, ¿quiénes fueron las discípulas y las transmisoras del conocimiento y el legado de Siriab, que ya vamos a hablar de él? Mujeres. Las mujeres tenían un rol súper importante en este tiempo. Y las esclavas empezaron, empezó a haber incluso una competencia de parte de estos mismos mecenas, como de quién formaba esclavas más especializadas en la música y en el canto y en la danza. Y eso generó que muchas fueran muy especializadas y maestras de la música y el canto. Las mandaban, de hecho, a las cortes de Oriente, las mandaban desde la península, desde Al-Ándalus, las mandaban a Bagdad, las mandaban a las escuelas clásicas y las traían de vuelta. O algunas las compraban allá. Y algunas las traían ya formadas. También había un sistema en que había esclavas que llegaban y vivían en estas escuelas, y obviamente eso hacía que su precio aumentara. Entonces después eso hacía que el comercio de esclavas fuera como más, generara más recursos todavía y divisas, porque estas eran más caras, pues. Estaban mejor cotizadas que las esclavas de servicio, digamos. Tengo súper mezclados los conceptos de Al-Ándalus, los tengo que estudiar. Ah, pero pregúntame. Podemos hacer un glosario en alguna sesión, en la última, por ejemplo. ¿Podemos hacer glosario, les parece? ¿Sí? Sí. Estuvo dialogando con ella Siriab. Sí, Siriab. Y Siriab tenía... Siriab además fue un investigador de la gastronomía. Sale en libros de cocina. Por ejemplo, él descubrió que se podían comer las habas. Como que vio la vaina del haba y la abrió y dijo, ¡oh, esto se come! Esto se puede cocinar. Y eso hacía que él, si bien los sabios e investigadores de la gastronomía eran hombres, las que cocinaban eran las mujeres. Entonces él estuvo en un mundo de mujeres, siempre, mucho. Y eso hizo que miraran a las mujeres de una manera distinta. A pesar de que dicen, ahora que el lunes empezó el curso de feminismo, al que todavía pueden integrarse, historia del feminismo. Ahora que estoy pensando tanto en eso, Al-Ándalus había ciertas leyes, ciertas cosas que propiciaban la equidad. No la igualdad, la equidad. Equiparar las cosas. Y había, incluso, por ejemplo, en el matrimonio. Canela, ¿qué opinas tú? Por ejemplo, en el matrimonio y otras cosas que después ya no fueron así. Y se restringieron esas libertades. ¡Ya! Entonces, en muchos textos y en muchos estudios y mucha gente que se dedica a investigar el tema de la música en Al-Ándalus, se refiere a lo que pasó con la música en Al-Ándalus como un fenómeno.
fenómeno. El fenómeno musical de Al-Ándalus. Así nomás. ¿Por qué? Es como cuando hablamos de época de oro, ¿me entienden? Cuando hablamos de época de oro, nos referimos así porque está todas las condiciones están dadas para que se genere lo mejor, ¿cierto? Y hay una época absoluta de esplendor, desarrollo, proliferación, todo alineado para que se genere. En este caso pasa un poco lo mismo, es una época de esplendor y eso genera un fenómeno musical que es extenso igual, es extenso, que parte en el siglo IX, como concretamente, pues hay atisbos desde el inicio, pero parte en el siglo IX y termina con la llegada de los Reyes Católicos. Y digamos que no termina ahí, porque como decían algunos de ustedes, después la gente que hacía estos estudios y que hizo música en este periodo y en este lugar, volvió al norte de África. Entonces el legado sigue en Marruecos, en Argelia, en Túnez, de maneras un poco diferentes y específicas, pero ese legado continúa. Yo no sé si hay algunas que han ido a algunos de estos países y han ido a tertulias andalusíes o a restaurantes con temática andalusí, en que hay muchos músicos. En Egipto no es tan común. No es tan fácil ver música clásica de las cortes, no de la no es tan fácil en Egipto. Aquí es mucho más fácil. En las Medinas, sobre todo, en la zona de la Medina, de los mercados de la parte antigua, en Fez, en Marrakech, para qué decir en Tetuán y en Casablanca. En Tetuán y en Casablanca hay centros de estudio y hay muchos ensambles vinculados con Europa, decíamos. Pero en Fez, en Marrakech, hay desde lugares cafecitos chiquititos hasta lugares muy elegantes, muy turísticos. Entonces es posible ver el legado de esta tradición. Sí, no sé si el primero, pero ahí entra el curso de feminismo y podemos conversar si es el primero o no. Uno de los primeros. Sí, pero ese es otro tema. Sí, pero sí, buen dato, Caro. ¿Qué pasa? Además, o sea, es un fenómeno, sí. ¿Por qué es un fenómeno? Primero por la masividad de esto. O sea, de verdad, mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace porque mucha gente también lo propicia. Por lo tanto, hay mucha producción de conocimiento y hay mucha música circulando. Hay muchas piezas. Nacen muchas cosas también. Entonces, a eso se refiere con fenómeno. Está todo pasando, ¿me entienden? Así como en coloquial. Al-Ándalus era la frontera occidental del Islam. Entonces, obviamente, hay un cruce, hay un intercambio. Hablamos la semana pasada de este espacio compartido, ¿no? Por distintas culturas y religiones. Y eso genera una alteridad, y eso es muy bonito, porque no hay división, es como que la producción artística también se basa en eso, en estos cruces. Entonces, si yo tengo una cosa, tengo otra cosa separadas, que ha pasado en otras culturas, esas cosas siguen ahí como desarrollándose solas, por su cuenta, ¿cierto? Y hay cosas nuevas, sí, y se pueden generar cosas, sí, pero ¿qué pasa si yo tengo esto y esto? Tengo tres. ¿Me entienden? Tengo esto otro y tengo esto que es lo nuevo. Eso pasaba en este momento. Estos cruces, como un músico que venía de Bagdad y llegaba al Andaluz y tomaba lo que traía de antes y a eso le agregaba algo nuevo, generaba algo nuevo también. Entonces, había muchas opciones, muchos formatos, muchos estilos, muchas que se crearon muchas innovaciones, producto de estos cruces. Entonces, como decíamos, nos vamos a entrar en el Califato de Córdoba, más o menos desde el 929. Después vamos a hablar de Siriabi y de cómo propició todo esto. Pero vamos a hablar desde el Califato de Córdoba, ¿por qué? Estamos hablando de 929, si dije así. ¿Por qué? Porque en el Califato de Córdoba hubo muchas escuelas. Varios. Venían desde antes las escuelas. Desde Siria. La primera fue con Siria. Pero después hubo varias. Que además tenían
Lo que caracteriza el surgimiento del jazz flamenco, la música andalusí, síntesis de lo diferente, exacto. Qué buen ejemplo. Exacto, síntesis de lo diferente y que parece que no tiene nada que ver, pero que se toma lo mejor de cada cosa y surge algo nuevo. Sí, eso mismo. Bueno, y lo interesante es que estas escuelas tenían especializaciones. Había escuelas especializadas en canto, había escuelas especializadas en interpretación, había escuelas teóricas, en las de las que surgían estos tratados, en las que se definían ya cuántos modos melódicos son. ¿Me entienden? ¿Cuáles son las formas musicales? ¿Cómo están estructuradas? Como definir. Y otras eran muy basadas en la ejecución, algunas de instrumentistas, otro de canto, otro de coro, otra de todo, otra de solo mujeres, de las esclavas cantoras, y así. Había muchas escuelas. Yo les voy a nombrar algunas. Algunas. Bueno, y también de eso surgieron cosas o sea, esto es lo más interesante también, pues chiquilla. Una cosa es lo que hablábamos, lo que también dice la Caro, como el surgimiento de esto nuevo basado en la fusión, entre comillas, una fusión que genera cosas nuevas. Pero también lo potente, lo poderoso y lo interesante de esto es que en este momento se configura la música en este lugar y se configura lo que va a ser después la música andalusí del norte de África y lo que va a ser la música árabe también. Cosa que, o elementos que, o características que continúan hasta hoy. Y que incluso en piezas que podemos considerar que ya tienen que ver con un repertorio ligado a lo comercial, a la danza, por ejemplo, hasta el megans, incluyen elementos, conceptos y elementos técnicos o formatos que nacieron en esta época, como el taksim, o que se fortalecieron, no necesariamente nacieron, o que se fortalecieron en esta época, como el taksim, como el magual, etc. Amo tu polerón. Lo tengo hace mucho tiempo. Me encanta el árbol de la vida. Tengo muchas cosas del árbol de la vida. Muchas. Y viene mi cumpleaños el 30 de septiembre. ¡Ah! Y cumplo 45 cerrado. Eso nomás les digo. Oh my God. Ya, entonces vamos a empezar a pensar en las escuelas. Por ejemplo, tenemos la escuela sevillana. No me sabe mucho esto, no me sale. Tenemos la escuela sevillana. La escuela sevillana es la continuadora, digamos, o vendría a ser como lo mismo, pero tiene otro nombre por el lugar donde se ubica. Es la continuadora de la escuela de Córdoba, que nació con Siria. Ya vamos a hablar de él. Vamos a hablar de eso cuando hablemos de él. En la escuela sevillana hubo un personaje muy importante después, que era un tunecino, que fue un teórico tunecino súper importante, que era... Empezamos. Vamos a ver si me resulta. Les doy nombre por si esto les interesa, o por si hay alguna profe de historia y quiere como hablar de esto. Incluirlo, ya. Me resultó. Altifasi. Teórico tunecino de la escuela sevillana. Él fue súper importante, súper importante. ¿Y por qué lo nombro primero? Porque él reconoce mucho y sistematiza y ordena y conoce más el trabajo de las mujeres como parte de la escuela sevillana y como parte del desarrollo de la música del Andaluz. Voy a nombrar algunas cosas porque esto es muy extenso, chiquillas. Después les voy a dar una fuente. Les voy a dar varias fuentes, para que si quieren indagar ahí más académicamente y profundamente, pero yo les voy a nombrar cosas para que abran su mente y digan, wow, todo lo que pasaba en esta época. Bueno, y Altifasi establece la existencia él es como del siglo XII, pero él establece la existencia como del siglo XI de mujeres sevillanas que le enseñaban artes musicales a esclavas cantoras. Está confirmado, Tifasi lo escribió y lo documentó. Y que le enseñaban canto, memorización de poemas, que aquí vemos que los poemas están relacionadísimos con la música, porque hay muchos formatos que nacen de musicalizar poemas.
Entonces, por eso está vinculado. No es que hablamos, la literatura, la música. No, es, ¿sí? Canto, musicalización, memorización de poemas, instrumentación y danza. Sí. Escuela sevillana. De hecho, él escribe un tratado. Altifasi escribe un tratado, un libro, y tiene un capítulo completo dedicado a esto. Entonces, ese es uno de los documentos primarios, porque ¿saben eso de las fuentes primarias y secundarias? Las fuentes primarias son de la época que estamos estudiando, y las secundarias son después o de otro lugar. Esta es una fuente primaria, porque es ahí mismo, y es una de las más importantes. Porque hay gente que dice que las quillas no existieron, po. Mecanismo muy frecuente. Bueno, y pasaba lo que dijimos, que estas mujeres eran vendidas a altos precios, ¿sí? Había otras escuelas, parte de la escuela sevillana, las mujeres eran muy importantes, como vemos, pero había también había mucho énfasis en la práctica, en la ejecución, en la instrumentación, en la técnica, en amar, conocer el instrumento, en confeccionarlo, en mejorarlo, etc. Después tenemos una escuela que se llama la escuela Úbeda. Úbeda. Estas escuelas estaban al mismo tiempo, ¿ah? No es que como que venga una detrás de la otra, porque estaban en distintos lugares también. Son todas de la Al-Ándalus en distintos lugares. Y la que hablamos era de heredera de la de Córdoba, la primera. La escuela Úbeda. Espérense. Me encanta este ejercicio. Le va a hacer muy bien a mi cerebro. La escuela Úbeda es del periodo almohade. ¿Se acuerdan que hablamos de los periodos de la semana pasada? Ya, por eso era importante conocerlo. Es del periodo almohade como ya de 100 años después, diga, como del 1129. Por ahí. Y otra vez quiero destacar que en la escuela almohade había, además de la instrumentación, del canto, de la teorización, había también danza. Igual que, o sea, vimos que en la escuela sevillana, estas maestras que venían de Oriente y que llegaban a la península y le enseñaban a estas esclavas cantoras, igual incluían danza. Pero en este caso es más que eso, porque la danza era como un ramo para todo el mundo, incluso para los hombres. ¿Cómo te quedó el ojo? Pero los hombres no hacían algo que podemos llamar, ayer hablábamos con mis alumnas regulares de esto, que hay cosas como en el Medio Oriente que en realidad no son danza, obviamente, como el giro sufi, no es danza, como el zar, no es solo danza, sino que tiene otras aristas porque tiene otros propósitos también. Entonces los hombres hacían este tipo de expresiones de movimiento, podemos decir, vinculadas a la música, que implicaban también juegos, porque esto es muy importante, además, en el Al-Ándalus en general, todo lo que pasa con este fenómeno musical en el Al-Ándalus hace que la música también tenga una connotación de entretención. Y también tiene lo terapéutico, lo que hablamos antes, ¿sí? También tiene lo científico, pero también tiene la entretención. Entonces, si tú piensas la música en función de eso, empiezas a tomar decisiones y a agregar cosas que generen ese efecto, ese estado en la gente, que se divierta, que se entretenga, que se ponga alegre, que tenga un momento ahí que lo saque de ciertas cosas, que le renueve. Cosa que no era tan común. No era tan común, eso era considerado pagano antes. Y en la España cristiana, ¿para qué decir? Entonces, eso es muy entretenido. Y lo que hacían, bueno, las mujeres también lo hacían, pero los hombres hacían más eso. Hacían juegos como parte de lo que se hacía con danza vinculado con la música. Había juegos. Y en que las personas, el público, o quienes observaban, participaban. Qué entretenido, ¿o no? En el periodo nazarí, por ejemplo, ¿se acuerdan del periodo nazarí? Pueden ir al live de la semana pasada. En el periodo nazarí están documentadas algunas danzas de mujeres.
granadinas de Granada, obviamente. Hay danzas documentadas, así, no de las que ya estoy hablando, ¿ah? No estoy hablando de las entretenedoras, porque eso ya existe, ya sabemos, pues ya hablamos de Altifasi, sino que eran danzas sociales, que bailaban las mujeres en las fiestas. Imagínense. Ya. De hecho, se describen estas danzas de las mujeres granadinas en el periodo nazarí, que bailaban con pañuelos, con sables, con dagas, y que había juegos de destreza entre ellas, danzas sociales. Y que era muy importante también, como en las entretenedoras en este caso, que había atuendos, trajes, adornos específicos, especiales para quienes se dedicaban al canto y a la música. Al canto, a la música y a la danza. Y empieza a ver, ya esto se extiende, estoy estudiando más de esto, pero como que hay un libro muy interesante de investigación, muy interesante, de que las Quillán fueron famosas, tan famosas como algunas Zawalim después en Egipto. Y famosas así como que la gente quería ser, las mujeres querían ser como ellas. Como que le seguían la moda. Ah, ya. Pero ahí sí, también. En Granada también había en el mercado, pero en todos lados había en el mercado. Pero en el mercado había otras. Iba a hablar de eso después, pero lo vamos a adelantar. Ya que surgió. Ya, una sola quilla, lo voy a escribir porque a lo mejor algunas no vieron el live. ¿Cómo así? A ver. ¡Sí! No, la N me quedó rara, pero ya. Ya, esas son las quillan. Después les puedo leer algo de esta descripción de la diferencia. Si quieren, si alcanzamos. Porque tengo que salir. Ellas eran educadas de las cortes, refinadas, con estudios, con estas maestras. ¡Pum! Y había otras. ¡Ay, no! Por eso no. Estas bailaban en los mercados, que eran las Yawari. Que eran las menos refinadas, y de hecho varias no eran esclavas, se dice que algunas eran gitanas, la típica, son con la Kawasi. Entonces, ¿cómo? Es un chamullo mío, ¿ah? No, es una hipótesis, planteémoslo así. Quillán, Awalim. Yawari, Gawasi. Más o menos podría ser la diferencia. Las Quillán no bailaban en mercados. Eso lo descubrí ahora. con esta investigación y algunas fuentes que tengo, primarias y secundarias, y vivas. Las Yawari las que bailaban en los mercados, no eran Quillán. Quillán son estas, formadas, maestras, escuelas, palacios, etc. Ya, me falta una. Sí, me falta la última, que voy a no mencionar. La Escuela del Levante Peninsular. Ese lugar se llamaba Sharq al-Andalus, que era una zona específica. Y esto ya estaba en el periodo de las taifas. Esta escuela ya tiene que ver con el periodo de las taifas, cuando se eliminó, se acabó, se decayó el Córdoba, ¿cierto? El califato de Córdoba, y se pasó a los reinos taifas. Esta es la Escuela del Levante Peninsular. La Escuela del Levante Peninsular es la que tiene más tratados. Después solo se los voy a nombrar porque son muchos y los nombres son muy raros. Y hay algunos artículos en PDF que pueden sacar esta información así, súper concreta, y lo pueden leer. Lo importante es entender lo que pasaba en este tiempo, ¿cierto? En el Levante Peninsular, como les decía, fue uno de los periodos más... Valencia y alrededor, exactamente. Murcia también. Murcia y Valencia principalmente, sí, gracias, Caro. Murcia y Valencia, en esos dos lugares específicamente. Era un un momento que fue como codiciado, como que algunos artistas y estudiosos
de Oriente venían a este lugar, así como que se empezó a transformar, es como no, hay que ir para allá, vamos para allá. Había eruditos, poetas, músicos y esclavas cantoras. Otra vez, Quillán y Yawari, que es la que bailaban en los mercados. Y también había, fue un momento de proliferación de esto durante esta escuela, ya en los reinos taifas, la proliferación de las, aquí voy, cita, oh no, hice la S al otro lado, ya, pero me entienden, así, citarat, ahí sí. Citarat, las citarat eran las orquestas. Sí, en este tiempo y en este momento empezó a haber proliferación de orquestas. Cosa nueva también, porque antes cada investigador en su volada, en su palacio, con su mecena, hacía su trabajo, quizás cruzaba la información con otro, pero así nomás. Pero aquí ya surge la más... Carolina sabe sí, Carolina sabe caleta. Estudiosa del tema. Carolina vivió en España y tuvo profesores especializados en el tema. Sí. Así que muy bueno su aporte. Las citarat entonces se proliferaron, hubo muchas, muy buenas. Y aquí les quiero ya hablar de otros personajes que son los mecenas. Les voy a hablar de uno específicamente. Como siempre les digo, yo en los live selecciono información porque hay mucho. Entonces, yo decido de lo que voy a hablar porque si no, estamos aquí esta mañana. Esto sí me va a costar. Paciencia. Uy. No sé si me va a alcanzar. Sí, lo lograré. Ya me quedo medio corto para allá. Ibn Mardanish. Ibn es hijo de Mardanish. La N no me puede quedar bien, al otro lado, no importa. Ibn Mardanish era un mecenas. Él tenía un palacio chiquitito. No era como no era emir ni de los más guau. Pero él era absolutamente fanático de la música, de la danza y de esas expresiones, de la poesía, de todo junto. Y él se hizo famoso, es nombrado en muchos textos que hablan de música y danza de Al-Ándalus. Él le decían el rey lobo le decían. Él hacía las fiestas más grandes, que cada vez se hicieron más famosas, y su palacio no era tan grande, no era tan grande. De hecho, su palacio se llamaba como Al-Sakir, como el chiquitito, palacio chiquitito, chico. Como Mahmud Sakir. Alcázar Al-Sakir se llamaba su palacio, chiquitito. Bueno, y él hacía unas fiestas que iba todo el mundo, como que invitaba a los principales como a los más famosos de ese momento que hacían música, que hacían tratados, eruditos de todo tipo, a gente que investigaba la gastronomía, entonces como investigaban eso, lo hacía cocinar en sus fiestas para probar eso. Ay, claro, no sé si te voy a poder leer completa porque tengo un problema con los comentarios largos. Trataré. Sí, he tenido la oportunidad de aprenderse la cara de mucha gente. No sé si porque siempre cacho que es mucho lo que no sé y tengo que aprender. Aparte, la pava me ordena la mente y refuerza el aprendizaje. Y agradezco mucho. ¿Viste? Ahí está la cara, te responde, Alfredo. Por eso. Pero yo creo que, claro, una cosa es aprender de mucha gente, pero otra cosa es que tú lo procesas, pues claro, lo entiendes a tu manera. Yo siempre les digo que de eso se trata, con todos los temas que hablamos aquí, como me encanta que tomen apuntes, y esos apuntes tienen que servirles para después hacer sus propias versiones de esa historia, ¿me entiendes? Y transmitirlo según su entendimiento, como aterrizándolo. Eso. Ya, volvamos al don Ibn Mardanish. Ibn entonces hacía estas fiestas gigantes que se empezaron a hacer famosas, todo el mundo quería estar ahí. Y él tenía citarat, orquestas, las más numerosas que se presentaban en las fiestas de él. Quillán, millones, montones, muchas, que bailaban con distintas cosas. Algunas hacían acrobacias, otras eran especialistas como Quillán también, que tocaban instrumentos, que cantaban y tocaban instrumentos, tenía como un ensamble de música. Las otras bailaban.
También gente que hacía esto que les contaba, juegos. Entonces las personas de la fiesta participaban en los juegos. O a veces hacían como un acto responsorial, como un juego responsorial de voz, de canto, en que involucraban a la gente, como cuando los televaquistas hacen traca taca ta, y la gente tiene que hacer taca taca ta. Eso. Yo he hecho eso con los cátaros. Traca taca 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 ta, y la gente hace no sé, ya, eso mismo. Eso mismo hacían, pero con el cuerpo. Yo me imagino con las descripciones que he visto en libros, que era también como una especie de, como de silla musical también, hacían cosas de ese tipo. Entretenido, imagínense. Comida nueva ahí, circulando, música, cantoras, bailarinas, gente muy abierta de mente, muy erudita, conversaciones. Quiero estar ahí, por favor. Ibn Mardanish, magnífico. Ya, así que les quería nombrar a este mecenas como un ejemplo. Este es un ejemplo de un montón. O sea, en toda la escuela había mecenas específicos. Este ya es de los reinos taifas. Pero hay montones de otros. Hay otros. Montones de otros que también hacían otras cosas. Algunos propiciaron mucho los tratados. Como que solo carrete medieval. Sí, eso mismo. Algunos mecenas como que destinaban una parte del palacio a puros eruditos que se dedicaban a estudiar y a hacer tratados y les tenían una pieza cada uno. Ya, pero obviamente a mí me parece más entretenido el fiestero. Bueno, ¿qué pasó después con estas escuelas? Como que esta escuela después digo de 1492, ¿cierto? O desde antes, desde que los cristianos empezaron a agarrar territorio. Y muchos emigraron, muchos de estas, precisamente de la gente que se dedicaba a la música, no se decían artistas en ese tiempo, no. La gente que estudiaba y se dedicaba a la música y a la danza y etcétera, y a la poesía, se fueron. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron al norte de África. Entonces, ¿qué pasó? Este es el orden. La escuela de Sevilla, ¿sí? La escuela sevillana, la primera de la que hablamos, se tuvo como una sucursal en Túnez y en Libia. Entonces ahí hay una herencia de la escuela sevillana, por lo tanto hay más danza, por ejemplo. La escuela de Córdoba, la primera, y la de Granada tuvieron como su llegada en Argelia. Y la escuela de Valencia, la que hablábamos recién, la del Peninsular, en Marruecos. Entonces, esto es un súper resumen de cosas que he leído, porque en el fondo eso explica de qué manera el legado se instaló en los lugares del norte de África y cuál es el énfasis que hay musicalmente de este legado en cada uno de esos países hoy. Y de ahí en adelante. ¿Sí? Ya. Muy bien. Vamos a nombrar. Y no lo voy a escribir. Porque ya es mucho. No me da. De verdad son nombres que necesitaría dos de estas cositas para ponerlos. No me da. Oye, ya son las 1:30. No puedo creer. Esto de la historia, oye, como que se extiende. Ya, solo lo voy a nombrar. Son millones. ¡Pum! Bueno. Tenemos, por ejemplo, en la escuela de Valencia, que hubo mucho ya. Hay un libro que es uno de los más famosos, de Al-Isfahani. Este lo voy a escribir, ya. Es cortito. No, de nuevo lo escribí mal, no sé. Ya. Al-Isfahani. La S y la N no hay caso, pero me entienden. Ya. Al-Isfahani escribió Kitab al-Aghani, que significa el libro de las canciones, en el siglo IX. Ese libro es de la escuela de Bagdad, no es de Al-Ándalus, pero es la base, si bien no es de ahí, no fue conocimiento producido ahí, es la base para todo lo que se hace después. Por eso es tan importante. ¿Sí? Aquí tengo la cita textual. Es una obra referencial de los repertorios que se cantaban en las escuelas andalusíes. Ya, es la base.
sea, ahí ya teníamos un tratado. Todo esto está en PDF. Sí. Eso es como uno de los primeros, más importantes. ¿Sí? Voy a seleccionar, ¿eh? Porque si no, va a estar aquí. Ya, después tenemos Kitab al-Aghani al-Andalusiyya, que es el tratado sobre las canciones andalusíes, que es posterior obviamente, porque esto implicó que ya hubo un desarrollo, ¿cierto? Desde el siglo IX. Esto como en el 10. Y lo escribe Abu Zakaria Yahya. Abu Zakaria Yahya, no lo voy a escribir. Pero se llama Tratado sobre las canciones andalusíes. Después hay varios libros que están perdidos, tratados que están perdidos, que no se han recuperado y ni siquiera se sabe el nombre real, o sea, el nombre oficial, porque lo que se tiene son fuentes primarias que los mencionan, pero no está el documento. Por ejemplo, hay uno que se llama Abu Bakr Mohammed. Abu Bakr Mohammed escribió varios tratados pequeños y esos no están, pero se nombran. Ya, hay otro que se llama Kitab al-Tahmila. El libro como habla de formatos de música. Abu Taman Galib. Otro. Hay uno. Espérense. Irat de Córdoba durante el reinado. ¿Se acuerdan de Abdel al-Rahman II? Abdel al-Rahman II también tuvo un aporte en esto, como en el siglo IX, como de los primeros, y él propició mucho que mucha gente escribiera del tema. Este es importante. El libro de las canciones. No, mentira. No. Lo voy a decir de nuevo y con suspenso porque es importante. El libro sobre las esclavas cantoras de Al-Ándalus. Hay una fuente primaria que habla solo de eso. ¿Se imaginan? Eso fue de un cordobés en el siglo XI que sistematizó la existencia de ellas, que se llama, esto lo voy a escribir porque me importa, porque habló de las mujeres. Se llama, este no lo podía encontrar, chiquilla. Oh, no, Hoy hago esto porque yo reciclo el papel, ¿eh? No crean que soy tan inconsciente. Ibn Baya. Ibn Baya. Es como el resumen de su nombre. Sí, libro de las cantoras de Al-Ándalus. Ibn Baya. Lo escribió en el siglo XII, perdón. 12. Y ahí nombra a algunas que ya famosas, como una que se llamaba Fatma, Yarwani y otras. Con nombre. Después tenemos Ibn Sida. Ibn Sida, que escribió un tratado, como un diccionario. Un diccionario que se llama Tratado de Términos Especializados de Música. En el siglo XI también. Y ese tratado de términos especializados incluía como palabras como música, voz, canto, aquí lo dice, en la traducción española dice duende, pero en realidad es taraf. Danza, juegos, ven que los juegos eran súper importantes lo que hablamos, e instrumentos. Y describía cada cosa así, muy en detalle, lo que existía, lo que significaba, los matices. Por ejemplo, el ud, ya. Instrumentos, ud. ¿Cuántos tipos de ud hay? Miren, había, aquí este señor, el Ibn Sida, define el ud preislámico, al-Kinan, el ud árabe, al-Ud, el ud persa, ud al-Barbat, y el complementario, que es como una mezcla, el al-Artaba. Y así. También dice que hay 3 ud de mástil largo. Este te puede interesar, Alfredo. Ibn Sida, Tratado de Términos Especializados, del siglo XI.
Después, Abu y Salt Umayya. Perdón, la mala pronunciación. No estoy acostumbrada, estos nombres no me los sé de memoria. Hay otros que ya me los sé de memoria y los digo mejor, como Sayed Darwish, ya me sale, pero esto no. Bueno, este señor escribió la epístola sobre la música, que conecta la música con la ciencia matemática. ¿Ven? Todos tienen como además un enfoque. No voy a hablar de música nomás. Y conecta la geometría, la astronomía, la aritmética y la música. Cada una en un capítulo. Después, Abu Mohammed Abd al-Haq al-Mursi, alias al-Mursi. O también le dicen Ibn Sabin. Él era sufi. Ya, aquí entramos a un tema importante, pero este tema lo vamos a detallar. Lo vamos a detallar como Platón, sí. Lo vamos a detallar en el último live de este tema de este mes, que es el sufismo en Al-Ándalus. Ahí vamos a hablar más en detalle de esto. Pero había muchos sufis que se dedicaban a la música, ellos conectaban con las propiedades místicas, por supuesto, y los tratados tenían que ver con ese tema, como este. Y él escribió tratados sobre las relaciones de los modos y explicó cómo los modos musicales influían en el estado de ánimo de las personas. Ese libro está en la Biblioteca Nacional del Cairo. Oh my God. Lo voy a ir a buscar. Después, Ibn Munim escribió, ya estaba en el siglo XII, perdón. Ibn Munim escribió Cuestiones sobre la ciencia de la música. También ligado a la ciencia, ¿ven? Después, Ibn al-Hatib lo que hace es que también tiene un enfoque ligado a la música, a la ciencia, pero también es raro porque era una mezcla entre sufi y ciencia. Entonces sus tratados tienen que ver como con ese tema. Este ya es posterior, como del siglo XIII-XIV. Ya. Les nombré un montón. El gran libro de la música también, que es el más famoso. No nombré el más famoso. Pero si buscan esto en Google, les va a salir toda esta información. Y buena. Buena, porque yo la he confirmado. Como algunas cosas como solamente los títulos en comparación con las fuentes escritas. Y es buena la información. Así que ahí les pueden salir las listas, como hay unos PDF súper buenos. Así que... Pero es para nombrarles que hay un montón. O sea, este es el reflejo de que de verdad hay mucha proliferación de conocimiento. Ahora. ¿Qué pasaba o qué sucedía? ¿Qué pasaba o qué sucedía o cómo era la música en ese momento? ¿Qué había? Porque ya sabemos que igual había canto y era todo importante. Poesía, que a veces le daba la base y se musicalizaba. Y había canto en función de esa poesía, ¿cierto? Canto, instrumentación. Y las dos cosas, digamos. Y la mayoría de la gente que se dedicaba a la música hacía todo. Y ejecutaba, cantaba y se dedicaba a un instrumento por lo general. Los más eruditos a varios. Pero ¿qué había? Aquí entramos a los formatos musicales. ¿Cuáles son los formatos musicales en ese tiempo? Lo voy a escribir. No, momento. Antes de los formatos musicales, tenemos que hablar del sistema modal. El sistema modal, como una especie de estructura general, porque también es una pieza específica, pero es más que eso también. Surge como algo más grande. Y la inventa Siria. Es la nuba. También la pueden ver escrita así. También así puede ser. Con W, ¿ya? La nube entonces era un sistema modal más grande, pero también era una pieza específica. Ya me voy a detener en la nube como pieza específica en un rato más, pero también había estos formatos.
Este nombre les va a parecer conocido. No. Muashaha, Muashaha, que era con poema. Y oh, me quedo mal. Espérense. No. Que estos nombres es bueno que los conozcan igual. Porque yo nunca hago mucho esto. Siempre les pido que ustedes me ayuden a escribir. Pero en este caso son importantes estos nombres. Y el Segel. Y la última era esta, que es posterior y muy famosa, que es una canción. Esto ya es una canción. Ya tiene como la idea de lo que entendemos hoy por una canción. Entonces, Muashagas, Segel, Nuba y Kasida. Me voy a detener en la Nuba. La Nuba significaba turno, literalmente, turno. Y aquí vamos a entrar a Siria. Porque en realidad Siria empezó a inventar la nubia salió, la nubia, no la nubia, la nuba. La nuba salió producto de su exploración, de hecho, de su investigación. Y significa turno. Oh, yo tengo una discrepancia. La mamada viene de Turquía. Oh my God. Es una melodía que se tomó. Y no es nuba. Pero podemos debatirlo, Alfredo. La Caro puede opinar, sí, con su especialización también. Interesante el tema. Pero déjenme terminar lo de la nuba y hablamos de eso, si quieren. Y el resto puede opinar también. Ya, entonces significa turno. Nuba significa turno. Porque tenía muchas partes. No es andalusí, es lo mismo que pensé yo. Viene de Turquía. Tiene un vínculo con ese lugar y hay una historia muy larga para ver cómo llegó a... y cuando se reconoce en la península, mentira, cuando se reconoce como o se identifica como posible repertorio andalusí, es súper posterior, es como posterior a 1492. Entonces esa es la prueba de que no nació ahí. Pero sí se vincula con la tradición musical andalusí en un momento. Pero no viene de ahí, es otra historia. Esa es mi versión, tengo argumentos para ello. Podemos hacer un live sobre la babada. Pero ustedes opinen, si quieren aportar. De hecho, la Muashaja, muchos dicen que se pudo llegar al Andaluz por tiempos de composición. Ya, entonces, nuba significa turno porque la nuba tiene muchas partes. Es muy larga y hay un turno para cada cosa. Hay un momento para cada elemento. La nuba era ejecutada para un señor, era como no de divertimento al principio, después sí, sino al principio era con estas propiedades místicas, ¿cierto? Tenía muchos temas, las cantadas, porque había cantadas y no cantadas. La cantada podía ser de muchos temas, no necesariamente mística o religiosa. Estaba anticipada por un preludio, que era como un resumen de lo que iba a venir. Y se usa una metáfora que se usa harto en esta cultura, que es la metáfora del collar. Estaba diagramada como un collar. Entonces, cada cuenta del collar era un momento de la nuba, ¿sí? Que estaban entrelazadas entre sí por un interludio musical, como por una cortina, llamémosla así. Que se repite entre cada una de las partes. Es larga, una hora, sí. La nuba también tiene como característica que el ritmo va de lento a muy, ¿cómo se dice? Tiene un nombre en la música occidental. Prestísimo. Prestis. Me estoy equivocando, no sé. Creo que sí. Ya, va de lento a prestísimo al final. Pero igual se mantiene la unidad estructural. Y el objetivo es que tenga el mismo color. Es decir, cada nuba tiene un mismo crescendo. Claro, esto mismo también.
pero al final es prestísimo, es decir, lo más rápido de lo rápido. Termina así. Puede que no parta tan lento, pero siempre termina en prestísimo. Y la idea es que cada nuba tiene un modo musical, no hay tanto cambio. Mira, hay una cita de un investigador, Fernández Manzano, del año 2000, que dice: la nuba es como un ciclo vital, copiado de la rítmica de la naturaleza. Y desde el nacimiento a la etapa de mayor vigor y esplendor, es la propia estructura física del movimiento, lo estoy traduciendo por eso me demoro, que se trunca en su momento más álgido. Ya, esto habla de las características que le nombre. La nuba entonces podría tener varias canciones, varios formatos incluidos. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando de la mabada sería una, después, ya en la innovación, tomada la melodía de Turquía. La mabada sería una parte de la nuba, una de las canciones de la nuba, un turno. Y los modos que se usaban, no lo voy a escribir, perdonen chiquillas, pero estos son los modos antiguos. Después eso pasa a los makam, ¿cierto? Se evolucionan todos los lugares, pero de aquí vienen los makam. Son Basit, Kainanusf, Bitaihani y Kudami. Y cada uno se usa en ese orden porque uno es lento, el otro adagio, es como si fuera lento, adagio, allegro y presto, creo que es el orden. Sí, lento, adagio, allegro y presto. Cada uno de estos modos son útiles en distintas velocidades, de la más lenta a la más rápida. ¿Sí? También se creía, y por eso se tocaba para el Señor, que los modos influían en el estado de ánimo de las personas. También dicen que posee una dimensión cosmogónica particular, es decir, propicia un estado, porque tiene esto incorporado desde en sí mismo desde antes. Y por lo tanto, como tiene como una dimensión cosmogónica incluida, no se puede interpretar a cualquier hora del día. Cada nube se interpreta a cierta hora del día. No anda nada en lo de la cosa. Oh my God. Ya, ¿quién creó esto? Nuestro amigo, que ya llegó el momento de hablar de él más específicamente. De este personaje también hay mucho material, así que lo pueden estudiar. ¿Qué es? Siriab. No, creo que eso es I latina. Da lo mismo, se la van a encontrar igual, pero esa podría ser I latina. Siriab. Siriab se llamaba Abu y Hassan Ali ibn Nafi. Ese era su nombre, pero Siriab. Le decían el mirlo, como el pajarito. El mirlo, porque era de tez morena y su voz era muy dulce. Oh, qué lindo. Era poeta, gastrónomo, músico y cantante. Vivió entre el 789 y el 859. Pionero de toda esta cuestión, ¿ven? Por eso es tan importante. Fue el fundador de la Escuela de Córdoba y de la Escuela de la UD de Al-Ándalus, específicamente. Le agregó la quinta cuerda, luz, sabemos eso, e implantó el instrumento en la España cristiana y en el norte de África, lo amplió, ¿cierto? Es la misma estructura o parecida del makam iraquí. Ah, perfecto. Como del increchendo, mira. Perfecto. Ya. ¿Cómo se inserta la poesía en todo esto entonces? ¿Cómo se inserta la poesía? La poesía está vinculada por el canto. Y como les decía, muchas veces la poesía está... es como el primer paso, como que muchas veces ocurría que a un músico, a un intérprete, a un estudioso, se le presentaba un poema y como que el desafío era musicalizarlo. Entonces eso también era una especie de exploración. Ya, ¿me entiendes? Entonces estaba ligado. Había géneros poéticos cantados entonces, que eran la casida, que es la canción, esa es la más famosa, que es un poema
En realidad todos podían tener una parte musical, pero la Casida, o sea, perdón, una parte cantada y con un poema, pero la Casida era exclusiva, lo tenía completamente. En ese contexto es que en estas escuelas, Segeles y Casidas tenían relación ida y vuelta entre música y poesía. Perfecto. Eso. Entonces, por esa razón, pues, gente, es tan obvio, o sea, no obvio, pero se entiende que el entrenamiento, la formación de estas personas incluyera también la recitación. ¿Se acuerdan que las pillan, aprendían la memorización de poemas? Porque en el fondo era el paso previo para cantarlas, en el fondo. ¿Sí? Hay muchas poetisas, muchas. Bueno, aquí es importante otra vez el rol de las mujeres. Y no solo esclavas, porque aquí las esclavas eran, de hecho se llamaban, las que ya se les decía, las esclavas cantoras. También hacían danza, también hacían poesía, pero eran cantoras principalmente. Pero había otras poetisas que no eran esclavas. Muchas. Pero quiero nombrar y destacar a una muy importante. De hecho hay un libro que se llama, ese que les hablé de Isfahani, el libro de las canciones. En ese hay un apartado sobre poetisas, sobre que hacían poemas en este tiempo. Pero quiero hablar de Walada. ¿La conocen? Díganme si la conocen. Participen quienes no han hablado. Yo sé que están escuchando, tomando apuntes. No sé cuánta gente hay porque no me dice esta cuestión ahora. No sé si se actualizó o si está malo. Bueno, pero no me importa. ¿No? Aunque haya una persona, yo lo hago igual feliz. Walada. La voy a poner como ejemplo nomás, pero hay millones. ¿Te suena? Sí. La usamos en el curso de... Usamos su poesía. En el curso de creación en base a textos. Las que estuvieron ahí. No me dice a mí, porque qué onda. No sé, qué pesado. De hecho, al principio no me llegaban ni los comentarios, pero ahora menos mal que sí, porque si no me muero, ahí sí que me muero. Porque esto se basa en sus comentarios, ya. Walada nace en Córdoba, en el año 1006. 1006. Es hija de de una persona con poder en Córdoba, que siempre estuvo como ¿cómo se llama? Siempre estuvo como en la intención y en la búsqueda de ser emir. No le resultó, pero siempre quiso ser emir. Dicen que fue emir, pero no. Pero igual era de clase alta. Él se llama Mohammed al-Mustakfi. Entonces ella es Walada Mustakfi. Su madre era una esclava persa, preparada en el canto, en la danza, pero que no se dedicaba tanto a eso desde que se casó. En su infancia, ella vive bajo el gobierno de Al-Mansur, pero vive en una época muy álgida, muy de muchos, porque estamos en el siglo, en el siglo, saliendo del siglo X, entrando al XI, en el año 1000, que es cuando empieza a decaer un poco el califato de Córdoba. Entonces, vive en un momento muy álgido de inestabilidad política. Hay muchas guerras civiles en ese momento, ¿sí? Ella vive con su padre, en la finca de su padre. Tenía un maestro que era Ibn, que esto todo es por su posición, por su posición social en realidad, pero también por el apoyo de su padre. Aunque no era raro ni mal visto que las mujeres se dedicaran a la poesía, porque como que si había un erudito, un sabio que encontraba que tenía talento, que fuera mujer no era un impedimento. Ibn Hasun era su maestro. Ya, pero aquí hay todo un cambio de poder. Se va al Mansur y llega un califa que se llama Qasim. Qasim, con Q. Qasim como que se obnubila un poco con Walada. Y aquí entra obviamente la historia de las mujeres también, además de su rol de poetisa. Walada tiene que... astutamente tiene que evitar ahí siempre convertirse en concubina. No era impedimento para las mujeres de clase alta, exacto. Gracias, Caro.
ella, para la esclava, si es que alguien lo decidía que se formaran en eso, era permitido, pero no es que ellas lo decidieron. En este caso ella podía decir, quiero hacer esto, y podía ser apoyada. No siempre, pero podía ser apoyada. Entonces ella tuvo que lidiar siempre con esto de no convertirse en concubina, de estar siempre como, casi como Cherezade, como con la astucia de decir hasta ahí nomás, no rebelarse completamente porque la podían matar, o cualquier cosa, que igual le pasaron cosas, pero mantener los favores del emir igual. Entonces con Casid fue más fácil porque Casid como que babeaba un poco por ella, y como que solo se contentó con adorarla así como en silencio. Y ella le recitaba y como que iba a sus aposentos a recitarle y él con eso quedaba como tranquilo. Ya. El problema, bueno, y él también le puso más gente que la formó, que la ayudó, apoyó mucho su trabajo, la hacía en el harem, recitar, a veces también recitaba en el palacio principal, en la parte principal del palacio, no necesariamente en el harem solamente, que es la parte de las mujeres. Entonces, él la empezó a ser famosa también. Pero de nuevo hay una revuelta, llega otro emir, que es el último, porque después de este se acaba en el califato de Córdoba, Yahya Ali ibn Mahmud. Ella tenía 16 años y ya le vamos a decir, no era tan condescendiente, la presionó mucho más, la intentó violar varias veces, ella al principio fue muy astuta para poder evitarlo, hasta que tuvo que ser un poco más violenta, y eso hizo que la confiscaran como la peor parte del palacio y que le prohibieran hacer poesía, y fue relegada a la peor parte del palacio con su mamá, porque ella estaba viviendo con su mamá. Pero ella se la arregló para hacer poesía siempre. Y hay unas historias también que hablan de que ella tuvo un intercambio de poesía y ahí tuvo un desarrollo muy prolífico, tuvo muchos poemas, porque hubo específicamente un estudiante de Derecho que le mandó un poema como un poco para como desafiarla, que era Ibn Saidun, y ella le empezó a responder. Entonces hay una tremenda como... por defenderse, sí. O sea, no por defenderse, por no aceptar que tener sexo con él. Sí. Y obviamente le dijeron, agradece que no te matamos. O sea, o que no te echamos a la calle o que no te matamos. Claro, él quería que fuera su concubina. Y no. Igual ella estaba protegida en rigor porque no era esclava. Si hubiese sido esclava, porque si era esclava es como esclava concubina. Ella era de su situación social a concubina. Entonces, por eso el emir se aguantaba de que sus no, hasta que no se aguantó. Y la relegó a esta parte, pero ella empezó a tener este intercambio, obviamente clandestino, con este estudiante de Derecho, y hay una tremenda como lista de poemas entre ellos. Llenos de pasión. Búsquenlo. Y hay un disco que es Walada e Ibn Saidun, que son poemas musicalizados con formatos musicales de Al-Ándalus. Hermoso. Hay mucha gente que ha hecho eso. Muchos. A mí me gusta uno en especial. Voy a hacer una playlist en Spotify de esto. Ya, el asunto es que su padre se murió y ella heredó su fortuna, digamos, heredó sus bienes, no tanta fortuna, pero heredó sus bienes y ella lo que hizo fue hacer un palacio, tener un palacio propio, porque no fue concubina, ella terminó yéndose de ahí, vivió en la clandestinidad un rato. Su papá se murió, recibe la herencia y hace un palacio para ella en el que abre un espacio de educación para las mujeres, tanto para las de clase alta como las de clase baja e incluso las esclavas. Hermoso, ¿o no? Entonces, como se dice, demuestra un botón. Me parece que Walada es un personaje muy importante de conocer en la historia de las mujeres. Estamos hablando del año 1000, chiquilla. O sea, en Europa hay mujeres que hicieron esto 400 años después, 500 años después. Es muy impresionante su astucia, de qué manera no le importaba nada las convenciones sociales, de qué manera vivió su sexualidad, un montón de cosas que podemos ver como un ejemplo de un montón
de temas que tienen que ver con la historia de las mujeres. Así que aquí se mezcla todo, ¿no? Finalmente. Ya, y voy a parar aquí porque tengo que salir, chiquilla, y son más de las 2. pero todo, estuve muy entretenida. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Ay, me canso, porque hay muchas cosas que tienen que ser precisas. Una pionera, sí, y era guapísima. Tuvo un montón de problemas por eso, claro, siempre es lo mismo, po. Vamos a buscarla. Hay muchas pinturas que la retratan. Ay, no, qué pesada. Ya mientras me dicen algo, de nada. Gracias a ustedes por estar aquí en este tema tan específico. En esta semana 18 que está como rara, como que hay gente de vacaciones. Hay una imagen que es la que a mí más me gusta, una de los... Ya, esta es una de las pinturas. Hay varias. Oye, es media chica, pero bueno. No, pues qué falabella que me estás hablando, por favor. Qué pesado. Creo que retrata una actitud también. No solamente... Ya, esta no me gusta, no la voy a mostrar. No, aquí está la de verdad. Te pasaste de nada. Siempre admiro tu generosidad y capacidad de comunicar. De nada, tu capacidad de síntesis. Algo que haya aprendido en la escuela de periodismo, pues oye. No, se aprendí hartas cosas. Y aprendí mucho de la gente con la que compartí, que fue en Los Hachos. Un saludo para toda esa gente. Ahí está ella, mira. ¿Acaso hay para nosotros, después de esta separación, una salida? ¿Puede quejarse cada uno de nosotros de lo que ha sufrido? Pernoctaba yo en los tiempos de nuestras visitas mutuas durante el invierno sobre las brasas crepitantes por la pasión. ¿Cómo, pues, estando en la situación de este abandono, ha apresurado el destino lo que yo temía? Giran las noches y no veo el fin de nuestro distanciamiento, ni la paciencia me libra de la esclavitud de mi anhelo. Riegue Dios la tierra donde estés con toda clase de lluvias copiosas. Se la voy a mandar a Leli ahora mismo. Está bueno. Así nomás, po. Esta es gualada, para que vean. Y así como esto hay más. Más. Muy bueno, ¿no? Ya, al resto que a lo mejor está aquí le gustó, o muy árido este tema. Igual yo siempre digo, aterrizando el objetivo de estos live. No, el objetivo final no es, oh, mira todo lo que sé, mi cuaderno está lleno de nombres y fechas. No. Lo que a mí me importa es que tengan inspiración y que abran su mente. Eso es lo importante. ¡Hola, Palo! Te vi delante, pero no caché que estaba aquí. Me canté, aquí enchufándome, un poco perdida con algunas cosas, pero triunfante de estar... ¡Grande igualada! Total, ¿o no? Sí. Tengo que hacer un homenaje aquí y una mención, digamos, a mi gran amiga Marwa, que hace por lo menos 10 años, por lo menos, hizo una muestra de alumnas en que se inspiró en la figura de Igualada. Y partía con un cuadro de ellas como en la escuela esta que tenía, como algunas pintando, otras tocando música, otras bailando. Y como que todos los cuadros tenían que ver con eso, como que se basaban en una de esas artes y en la figura de ella. Muy bonito, ¿ven? Pura inspiración esto, encuentro yo. Inspirarse en las Quillán, inspirarse en todo lo que pasaba en este crisol de cultura en Al-Ándalus, inspirarse en Gualada, inspirarse en los juegos estos, en las fiestas que había. Hay un montón de inspiración. Así cuando digo, oye, no sé, ¿qué hacer de fin de año? ¿Qué hago de muestra de alumna? Aquí, pues, ahí está. Tanto por hacer, tanto por hacer. Ya, me despido. Solo les deseo que estos días que vienen hagan lo que quieran. Quien quiera celebrar, celebre, páselo bien, pero cuídense. Quien quiera descansar, descanse.
Quien quiera tener un momento introspectivo, vayan hacia eso. Quienes quieran salir hacia afuera y ver a mucha gente bailar, bailar, bailar y cantar karaoke, háganlo. Que de verdad sea decidido y disfrutado. Lo que sea que hagan. Yo creo que haré todo. Tendré un día para cada cosa. No, pero voy a tener un día de trabajo también. Porque tengo que avanzar cosas. Ya. Besos y abrazos también para todo el mundo. Gracias por estar. Y nos vemos el otro miércoles. El otro miércoles vamos a hablar de el desarrollo en el Al-Andalus de otras, como de la gastronomía, de algunas ciencias, de adelantos, de innovaciones, como de el conocimiento en otras áreas, no la música, la danza y la literatura. Y el último live de este método sobre el tema es sobre el sufismo en Al-Andalus. Ya. Besos y abrazos. Que estén muy bien. Gracias, gracias. Hola, Pame. Chao, chao. Besos y gracias. Chao, chao.